En este breve video tutorial vamos a presentar los principios o fundamentos básicos de la optimización dinámica, la optimización de sistemas dinámicos utilizando la técnica de la teoría del control óptimo, también conocida como el principio del máximo. Esta técnica la vamos a utilizar en tiempo continuo. Y bueno, vamos a presentar aquí los fundamentos básicos. Primero un poquito de historia, el enfoque clásico tradicional, digamos que tiene muchos siglos, antiguo, clásico, para resolver problemas de optimización dinámica, es el llamado cálculo de variaciones, que es el fruto del trabajo de grandes mentes como Bernoulli, Euler, Lagrange, Newton, etcétera, etcétera. Ese es un método que se remonta a finales de los años 1600, es decir, estamos hablando de finales del siglo XVII. En la extinta Unión Soviética surgió en los años 1940 del siglo XX la teoría del control óptimo, producto del trabajo de Lev Pontryagin, un genio matemático, y su equipo de trabajo, quienes crearon este enfoque obligados por la necesidad de resolver los problemas típicos de la planificación centralizada. Aquí tenemos a este genio, Lev Pontryagin, un genio matemático, personaje súper interesante que se quedó ciego a los 14 años. Y allí tenemos el libro de la teoría matemática de los procesos óptimos, que tardó un buen tiempo en conocerse en Occidente, pues estos textos científicos fueron producidos originalmente en ruso y no se conoció sino décadas después, mucho tiempo después, en Occidente, que existía este enfoque, ¿no? Básicamente el problema que da inicio a la optimización dinámica son problemas como este que tenemos ilustrado aquí, que es el problema clásico original, conocido como el problema de la braquistócrona, es decir, la ruta de descenso en el tiempo más rápido. Es decir, el problema consiste en que tenemos una masa esférica que queremos hacer llegar desde un punto inicial como este donde está a un punto final, que puede ser este que estamos señalando con el puntero, y tenemos diferentes rutas alternativas para hacerlo llegar hasta allá. Esas rutas son superficies sin rozamiento, superficies ideales, y básicamente él llega del punto inicial al punto final bajo la acción de la fuerza de gravedad. La solución de un problema de optimización dinámica toma la forma de una ruta o senda temporal óptima para cada variable de elección. Entonces, bueno, ese problema de la braquistócrona, de braquistos y cronos, braquistos es el más corto y cronos es tiempo, la curva de descenso más rápido, es el problema clásico que da inicio al cálculo de variaciones y que da inicio a la optimización dinámica, ¿no? Entonces, allí tenemos un cuerpo pesado que comienza en un punto inicial con velocidad cero y que debe desplazarse a lo largo de una superficie curva, sin rozamiento, sin fricción, hasta llegar a un punto final bajo la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, ahora hay dispositivos experimentales como este que tenemos aquí, donde podemos reproducir el experimento lo más fiel posible, y allí ya podemos darnos cuenta que la curva braquistócrona es esta curva intermedia que está acá. Es la curva de descenso más rápido, ¿no?
En la época de estos grandes, Bernoulli, Euler, Newton, Lagrange, no existían estos dispositivos experimentales y se demostró cuál era la forma de la curva braquistócrona de manera puramente teórica, recurriendo al cálculo de variaciones. Entonces, bueno, este problema inicial que habíamos planteado, ya sabemos que la curva braquistócrona es esa superficie curva roja que tenemos allí. ¿Okay? Entonces, una forma adicional de resolver esto es con la teoría del control óptimo. En la teoría del control óptimo vamos a suponer que existe un agente económico que es el que está tomando las decisiones. A ese agente económico que toma decisiones lo vamos a denominar el administrador del sistema. En economía podemos suponer que es, por ejemplo, en una macroeconomía, una especie de planificador social, benevolente, centralizado, que está tomando las decisiones. ¿Okay? Ese agente económico es el tomador de decisiones porque bajo su potestad está escoger los valores de una variable de control. En la literatura, normalmente a esta variable de control se le denomina o se le denota por las letras U minúscula, u X minúscula. ¿Okay? Es una variable que está bajo la potestad del agente económico y en otros contextos se le denomina también instrumento de política. ¿Okay? El instrumento de política es una variable que está bajo la potestad del agente económico. Los valores que toma esa variable dependen de las decisiones que toma el agente económico y afectan a su vez a otra variable que se llama variable de estado y que ha venido casi que unánimemente denotándose por la letra Y minúscula. Esa variable de estado es una variable cuyos valores y cuyos cambios en los valores recogen de forma resumida o informan de forma resumida el estado del sistema, la condición del sistema en cada periodo de tiempo. A su vez, los valores que adopta la variable de estado como consecuencia de los valores que adopta la variable de control como consecuencia de las decisiones del agente económico afectan a una variable, a un funcional objetivo, que en la literatura ha venido denotándose con las letras J o V. Es importante señalar que la variable de control y la variable de estado, como bien se señala aquí, están interrelacionadas, vinculadas a través de una denominada ecuación de movimiento o ecuación de transición, que es una restricción a la evolución dinámica del sistema, ¿verdad? Y que será explícita en todos los modelos y en todos los problemas. Generalmente es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, la variable de control, los valores de la variable de control afectan a el funcional objetivo. ¿Okay? Entonces, en el funcional objetivo, que ya sabemos lo que es un funcional, vamos a conseguir seguramente a la variable de estado y posiblemente también a la variable de control y posiblemente también al tiempo. ¿Okay? Siguiendo con la naturaleza del control óptimo, es importante señalar que la continuidad es un tema importante aquí. Con respecto a la variable de control puede ser continua pero a trozos. Generalmente las variables de control son continuas a trozos porque en su evolución temporal U, en función del tiempo, presentan saltos o discontinuidades en ciertos puntos, como en este caso
en t sub 1 y t sub 2, pero en el resto del intervalo, el resto del dominio, son continuas, ¿ok? Entonces una variable o función continua a trozos, como u como función del tiempo, la variable de control como función del tiempo, es continua a trozos porque es continua excepto en un número finito de puntos en su dominio. En este ejemplo, por ejemplo, en la figura A, en t sub 1 y t sub 2. En el caso de la variable de estado, como la tenemos representada aquí, sí necesitamos un mayor grado de continuidad, aunque no al grado de que la variable sea una variable o una función suave. Es decir, puede ser que tenga, como es el caso de esta representación gráfica, en el punto B y en el punto C, unas esquinas o unos cambios dependientes, unos puntos de inflexión muy agudos, ¿verdad? Donde la pendiente de la función cambie drásticamente. En esos puntos es obvio que la pendiente no es derivable, que la función, perdón, no es derivable. ¿Por qué? Porque si tú te fijas bien, en el punto B ocurre un cambio abrupto de la pendiente. Recuérdate que la pendiente es la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Entonces es obvio que en los puntos B y C, ¿verdad? La función no se aproxima a la misma línea tangente desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, y por lo tanto la función no es diferenciable en esos puntos. Entonces aquí decimos que la función es diferenciable pero a trozos, ¿ok? Es diferenciable en todo el rango de la función, a excepción de algunos ciertos puntos, como por ejemplo t sub 1 y t sub 2. Las variables de estado vamos a asumir que pueden ser así también, ¿ok? Pueden tener ese comportamiento. El problema más simple de optimización dinámica que podemos resolver por control óptimo lo vamos a representar matemáticamente, primero presentando al objetivo, es decir, una medida de desempeño del sistema que vamos a llamar J, que buscamos maximizar. En la teoría del control óptimo, todos los problemas se resuelven con un problema de maximización, de tal manera de que si lo que tenemos delante es un problema de minimización, vamos a representarlo como una maximización de la menos medida del desempeño, en este caso J, ¿no? Y bueno, ya sabemos que esa medida de desempeño del sistema, al ser un sistema dinámico, esto está bajo la forma de un funcional, en este caso una integral definida entre un tiempo inicial o periodo inicial 0 y un tiempo o periodo terminal t mayúscula, cuyo integrando es una función f mayúscula que pudiera ser función explícitamente del tiempo, de la variable de estado y de la variable de control. ¿Okay? Entonces a eso lo llamamos funcional objetivo. Funcional objetivo. Siendo y la variable de estado y u la variable de control. Tenemos una restricción, la más importante de nuestro sistema dinámico, que es la ecuación de movimiento, ¿okay? Que describe cuál es la razón de cambio de la variable de estado. Y me dice que la razón de cambio de la variable de estado de y de t igual a y' o igual a y punto, también alternativamente, es una función f minúscula que pudiera depender explícitamente del tiempo, pero que en todo caso siempre va a depender explícitamente de los mismos valores de la variable de estado y de los valores que asuma la variable de control. Entonces, esto es la ecuación de movimiento. Es una restricción, la más importante de nuestro sistema dinámico. Vamos a tener un y en el punto inicial, ¿verdad? Eso se llama el estado inicial de la variable, que en este caso es A, y un estado terminal o final de la variable, que es y en t mayúscula, que en este caso de este problema sencillo que tenemos acá representado es libre, o sea, es una variable a determinar en el problema. Este es el estado inicial y este es el estado terminal.
Y vamos a suponer que la variable de control solamente puede pertenecer a un conjunto U mayúscula que vamos a llamar región de control. Es decir, hay una restricción que también afecta a los valores que puede asumir la variable de control. ¿Okay? Vamos a ilustrarlo con un modelo macroeconómico muy simple. Vamos a suponer que existe una economía cuyo producto está definido por una función de producción Y, que depende del capital y del trabajo. Capital físico K y trabajo L. Vamos a suponer que la inversión es la tasa de variación del estado de capital en el tiempo, es decir, es la variación del estado de capital en el tiempo, la razón de cambio del estado de capital en el tiempo, que es la definición clásica contable de inversión. Por lo tanto, si tenemos una economía cerrada donde la oferta es igual a la demanda en equilibrio y la demanda está formada, la demanda agregada, solo por consumo e inversión, porque suponemos que es una economía cerrada y sin gobierno, y despejamos I, la inversión, tenemos que I es igual al producto menos el consumo, y como el producto está dado por la función de producción que depende de K y L, bueno, sería el producto dado por la función de producción menos el consumo, y eso es igual a la razón de cambio del estado de capital. Teniendo claro estas relaciones, que son harto conocidas de tus cursos previos de macroeconomía, supongamos que el problema consiste en maximizar la función de bienestar social de esta sociedad, que vamos a llamar V, y que es un funcional objetivo definido entre un periodo inicial 0 y un periodo terminal T mayúscula, y el integrando de ese integral de la funcional objetivo es una función de utilidad que depende del consumo. ¿Okay? Vamos a suponer que este problema es resuelto por un planificador social centralizado, ¿okay?, que escoge los niveles del consumo. Entonces, este sería el funcional objetivo, y nuestra restricción más importante sería la que acabamos de deducir, es decir, la razón de cambio del estado de capital en el tiempo está dada por la diferencia entre el producto dado por la función de producción y el consumo. Si tenemos, como vamos a suponer siempre, el valor inicial del estado de capital, es decir, el estado de capital en el tiempo inicial 0 o en el periodo inicial 0, y tenemos que el problema es el más sencillo posible, es decir, el stock de capital deseado en el periodo terminal T mayúscula lo tenemos también. Este es un problema muy simple, muy simple, el más simple posible. Entonces, ¿cuál sería la variable de control? Bueno, algunos tips para identificar a la variable de control. La variable de control siempre va a ser aquella, para identificarla tenemos que preguntarnos primero cuál es la variable que el que está administrando este sistema, esta economía, decide o toma o está bajo su elección. Esa variable en todo caso siempre tiene que ser una variable flujo. ¿Ok? Lo que está implícito en la escogencia de la variable de control es cómo se asigna el recurso escaso, es decir, cómo varía el valor de la variable de estado del sistema en el tiempo. Entonces, esa variable indefectiblemente es el consumo, porque es la única que el planificador social centralizado tiene bajo su control, cuyos valores dependen de lo que él escoja. ¿Ok? Y bueno, aquí es obvio que de los valores que él escoja del consumo va a depender el valor del funcional objetivo. ¿Okay? Y también es obvio que existe esta relación acá, ¿okay?, que es la ecuación de movimiento que me vincula a la variable de control con la variable de estado. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la variable de estado? Bueno, ¿cuál es la variable que se ve afectada en esta ecuación
por las decisiones del agente económico de consumir. Bueno, obviamente que el stock de capital. Ojo con eso, porque el stock, la variable de estado siempre es una variable stock, ¿okay? Y también tenemos la ecuación de movimiento, que es esta ecuación aquí. Una vez que la tenemos es bien fácil identificar cuál es la variable de estado y cuál es la variable de control, ¿okay? Porque normalmente la variable que está en la razón de cambio, es decir, el lado izquierdo de la igualdad, es la variable de estado, y la variable que está del lado derecho, que usualmente también está en el funcional objetivo, es la variable de control, ¿okay? Recuerde siempre que la variable de estado es una variable stock y la variable de control es una variable flujo. Si tenemos el stock de capital en el tiempo inicial 0 y tenemos el stock de capital, es decir, la variable de estado en el tiempo terminal T mayúscula, es decir, tenemos el estado inicial y el estado terminal, tenemos el problema más simple posible, porque en este tipo de problemas, recuerde siempre, no vamos a necesitar condición de transversalidad, una condición de transversalidad adicional para poder resolver el problema, porque ya sabemos a dónde queremos llegar y el estado terminal está dado. ¿Ok? Entonces, en este problema tenemos un planificador social que escoge los valores del consumo como variable de control. Esos valores afectan a la variable de estado, que es el stock de capital, y a su vez esos valores que asume la variable de estado como consecuencia de las decisiones del agente económico al elegir la variable de control afectan al funcional objetivo V. Y bueno, si el recurso escaso varía, aumenta o disminuye, varía el valor del funcional objetivo. La ecuación de movimiento me vincula a la variable de estado, el estado de capital, o a la razón de cambio de la variable de estado, con cambios en la variable de control, en este caso con el consumo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, variaciones en el estado de capital, digamos aumentos, causan aumentos en el producto vía la función de producción, y a su vez causan variaciones, digamos aumentos en el consumo, es decir, un aumento en el estado de capital o disminución causa un aumento o disminución en el producto, a su vez en el ingreso, y aumentos en el ingreso o disminuciones causan aumentos o disminuciones en el consumo y por lo tanto vienen afectando a la utilidad que depende del consumo, en este caso aumentan o disminuyen. Por lo tanto, la variable de control afecta a los valores del funcional objetivo, obviamente. Ahora vamos a ver cómo resolver estos problemas recurriendo al principio del máximo de Lev-Ponty. En todo problema de optimización dinámica vamos a suponer que existe un funcional objetivo, como este que tenemos acá, que es una integral definida entre un tiempo inicial 0 y un tiempo terminal T mayúscula, cuyo integrando F mayúscula puede depender explícitamente del tiempo, pero seguramente siempre depende explícitamente o de la variable de estado y de la variable de control o de una de ellas. Es decir, en este integrando F mayúscula siempre vamos a tener al menos a la variable de control y o a la variable de estado, y puede ser que al tiempo explícitamente también. Vamos a tener una ecuación de movimiento donde del lado izquierdo de esa ecuación de movimiento está la razón de cambio de la variable de estado de y de t, o también puede ser en notación alterna y' o incluso y punto, dependiendo de la literatura, y del lado derecho vamos a tener una función f minúscula que puede depender explícitamente del tiempo, pero sí siempre va a depender siempre de los valores que toma la variable de estado y de los valores que toma la variable de control. Vamos a tener un estado inicial que siempre nos van a dar, siempre lo vamos a tener, siempre vamos a resolver problemas con valor inicial, y en el tiempo 0, ¿verdad? Igual a, y pudiera que nos den, en el caso más sencillo, el estado terminal, es decir, y en el tiempo terminal T mayúscula, ¿verdad? Que es el problema más sencillo donde no necesitamos de condición de transversalidad, o pudiera ser que no nos los den, en cuyo caso el estado terminal es libre y forma parte de una de las variables a escoger, y por lo tanto necesitamos una condición de transversalidad. El hamiltoniano es el recurso fundamental
que vamos a utilizar para resolver problemas de optimización dinámica recurriendo al principio del máximo. La idea del hamiltoniano es muy parecida a la del lagrangiano. Es una combinación lineal entre el integrando del funcional objetivo, F mayúscula, y el lado derecho de la ecuación de movimiento, F minúscula. ¿Okay? La variable que sirve para realizar la combinación lineal es lambda, que es una función del tiempo, y a esa función lambda que depende del tiempo la vamos a llamar variable de coestado. Esa variable de coestado es, digamos, tiene la misma esencia del multiplicador de Lagrange, es decir, es un precio sombra de la variable de estado. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es un precio sombra? Bueno, como dijimos en el principio del máximo, debemos formular para poder resolver una función hamiltoniana, que es una combinación lineal del integrando F mayúscula del funcional objetivo y del lado derecho de la ecuación de movimiento F minúscula, mediados a través de este lambda, que es la variable de coestado. ¿Okay? Entonces, al igual que el multiplicador de Lagrange, la variable de coestado mide un precio sombra, y un precio sombra, primero que nada, es el valor que se le atribuye a un bien para el cual no hay un precio definido en el mercado. En este caso, el bien al cual está asociado el precio sombra, lambda, es la variable de estado, Y. ¿Okay? Como los precios sombra nos indican cómo el valor máximo o mínimo de la función, es decir, el valor de la función en el óptimo, o el valor del funcional, en este caso objetivo, en el óptimo, una vez que está maximizado o minimizado, cambia o responde a un cambio unitario en la restricción o condición, o más precisamente a un cambio infinitesimal o diferencial de cambio en la restricción. Es decir, cómo se transmite, qué pasa si una vez que yo resolví el problema, de repente, qué pasa si tengo una unidad adicional de recurso escaso. ¿Qué pasa si mi restricción de recurso escaso mejora o empeora en una unidad o en un diferencial de unidad? ¿Okay? ¿Qué pasa si hay un cambio infinitesimal en la restricción, en el sentido de que mejora o empeora? ¿Cómo afecta eso el valor de la función o del funcional objetivo ya maximizado o minimizado? Eso me lo da lambda. De tal manera de que, por ejemplo, como usted recordará de sus maravillosos cursos de microeconomía, lambda en la teoría del consumidor lo que significa es la utilidad marginal del consumo. Es decir, cómo una unidad adicional de mejora o empeoramiento, una unidad menos o una unidad más, una unidad de mejora o empeoramiento en la restricción presupuestaria, afecta los niveles de utilidad. ¿Okay? La utilidad marginal del ingreso. ¿Okay? La utilidad marginal del ingreso. Es decir, cómo una mejora en la restricción de recursos o un empeoramiento en la restricción de recursos me viene a afectar la función o el funcional objetivo ya maximizado o minimizado, es decir, ya optimizado. Eso lo puedo obtener a través de lambda. Porque eso es un concepto poderoso, porque me permite, si esa situación se da, no tener que volver a resolver el problema. ¿Okay? En el sentido más estricto, un precio sombra es cualquier precio que no sea un precio de mercado. Entonces, como no se basa en los intercambios reales observados, debe calcularse o derivarse matemáticamente de datos indirectos o resolviendo un problema de optimización. ¿Okay? El principio del máximo es una condición de primer orden que me permite a mí resolver los problemas de optimización dinámica. Y es clave para poder resolver problemas de optimización dinámica en tiempo continuo usando esta técnica. Básicamente tiene 4 partes. En la primera, se supone que el valor de la función hamiltoniana
En el control óptimo, es decir, cuando usted escoge U de manera óptima, U asterisco siempre va a ser mayor o igual al valor del hamiltoniano en cualquier otro valor de U, o al menos igual, ¿ok? Para todo t entre el tiempo inicial y el tiempo terminal. La segunda ecuación del principio del máximo me dice que la razón de cambio de la variable de estado, es decir, y' o y punto, es igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado. A esa ecuación se le denomina ecuación de estado y es idénticamente similar en significado a la ecuación de movimiento. Una tercera ecuación muy importante es aquella que me describe la razón de cambio de lambda, es decir, de lambda de t o lambda prima o lambda punto es igual a el negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, y a eso se le llama ecuación de coestado. Ambas ecuaciones forman lo que se llama el sistema hamiltoniano. Y la última ecuación, la última condición, es una restricción que va a variar dependiendo del tipo de problema al cual me enfrente. En los problemas en los cuales el tiempo, el estado terminal, ¿verdad?, es libre, vamos a suponer que la condición de transversalidad aplicable es que el valor de la variable de coestado en el periodo terminal es igual a 0. Fíjese lo que eso significa. Como lambda me indica a mí cómo aumenta o disminuye el valor del funcional objetivo a medida que la restricción de recursos cambia, lo que esto significa es que en el tiempo terminal, T mayúscula, el valor del funcional objetivo no cambia más, no aumenta más en este sentido, porque estamos buscando un máximo, ¿ok? Si estuviéramos buscando un mínimo, no disminuye más, ¿ok? Por variaciones, mejoras o empeoramientos en la restricción, ¿ok? Ese es el supuesto que estamos haciendo aquí. Entonces, para poder resolver un ejercicio de optimización dinámica mediante el principio del máximo, necesitamos aplicar estas 4 ecuaciones. Vamos a ver unos ejemplos, varios, para, por inducción, se capte cuál es la mecánica, cuál es la intuición, cuál es la idea detrás de la teoría del control óptimo y cómo puede ser utilizada para resolver problemas de optimización dinámica. Es importante señalar que el hamiltoniano como función puede ser no lineal y lineal. En el primer caso, cuando tenemos un hamiltoniano no lineal, es el caso, digamos, donde la solución es bastante sencilla de hallar, porque dado que el hamiltoniano, fíjate, aquí tenemos en el eje Y los valores que toma el hamiltoniano y en el eje X los valores que toma la variable de control. Fíjate que el hamiltoniano no solamente es no lineal, sino que es cóncavo, es decir, llega un punto en el cual el hamiltoniano toma un valor máximo, ¿verdad?, y luego comienza a decrecer, ¿ok? En el caso de que el hamiltoniano es no lineal, podemos obtener una solución interior muy fácilmente derivando el hamiltoniano con respecto a la variable de control e igualando a 0 para obtener la solución. Entonces, en esos casos es muy fácil poder aplicar, y esta explicación viene para que se entienda cómo se come, qué significa la primera condición, que es que el hamiltoniano evaluado en U asterisco, es decir, en el control óptimo, debe tener un valor mayor o igual que el hamiltoniano evaluado en cualquier otro vector de control. Entonces, esta condición, en casos de que el hamiltoniano es no lineal y cóncavo, me permite obtener de una manera muy fácil, rápida y directa la solución. En el caso de la opción B, donde el hamiltoniano no solamente es no lineal, no es cóncavo, sino que es lineal con respecto a la variable del control,
como tenemos aquí, esa condición no aplica en lo absoluto para encontrar el punto máximo. Pero sigue siendo un caso en que, a pesar de que yo no puedo aplicar esta condición porque no aplica, ¿verdad? Es un caso bastante simple de manejar. Si nosotros tenemos esta gráfica, ¿verdad? Es fácil encontrar el punto donde se maximiza el hamiltoniano, es decir, cuál es el valor de la variable de control que maximiza el hamiltoniano y que resuelve el problema, ¿verdad? Porque siempre va a estar en uno de los extremos, dependiendo de si la pendiente sea negativa o positiva. ¿Ok? En este caso, como la pendiente es negativa, es muy obvio dónde está el control óptimo, en este caso en 0, que es el valor que maximiza al valor del hamiltoniano. Cuando el hamiltoniano es cóncavo, no lineal y cóncavo, y puedo yo recurrir a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control, igualándolo a 0 para poder encontrar el control óptimo, yo siempre voy a obtener una solución interior, ¿ok? Única, y es muy fácil obtenerla, ¿ok? De manera que podemos tener, en el caso ideal, soñado, ¿verdad? De modelo, un hamiltoniano cóncavo, es decir, un hamiltoniano en el cual la función hamiltoniana sea una función cóncava, es decir, una función como esta que usted tiene aquí, donde la pendiente, ¿verdad?, es decreciente. Fíjate que tiene una pendiente que cada vez se hace menos inclinada, toma una pendiente 0 y después se hace negativa. Esta es una pendiente decreciente. Cuando usted tiene una función con pendiente decreciente, o cuando usted tiene una función en la cual dos puntos de la función unidos por un segmento de recta quedan por debajo de la función, usted tiene una función cóncava. Esas son las funciones ideales para obtener un máximo, porque obviamente tienen un punto máximo único que es fácil obtener aplicando la condición de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control y despejando. Y se obtiene el punto extremo. Okay, pongamos por ejemplo estos tres casos aquí idealizados de curvas. En el primer caso tenemos un hamiltoniano cóncavo. Es muy obvio que la solución óptima es un punto interior como B, que podemos obtener a través de la ecuación de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a U y despejando, igualando a 0 y despejando. Vamos a tener un caso como este, que es un hamiltoniano que, aunque es no lineal, es convexo. Aquí también vamos a tener un punto óptimo o que maximiza extremo, como en el caso de C, ¿verdad? Y podemos tener un hamiltoniano lineal. En el caso de un hamiltoniano lineal con pendiente negativa, vamos a obtener una solución máxima u óptima en un punto extremo también como A, ¿verdad? Siendo todos estos puntos pertenecientes al dominio de la región de control, es decir, a U mayúscula. Entonces, bajo el principio del máximo, ni siquiera se requiere que el hamiltoniano sea diferenciable con respecto a la variable de control. Es obvio que si el hamiltoniano es lineal, podemos obtener una solución extrema, un punto extremo. Entonces, el problema típico que vamos a ejemplificar aquí, que es un problema muy común que sale en la literatura para ejemplificar eso, es muy común porque la solución ya nosotros sabemos cuál es. Lo que vamos a hacer es la demostración. Siempre nos han dicho que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Vamos a demostrarlo. Por ejemplo, suponga que usted tiene el problema de ir desde esta línea vertical, ¿verdad?, desde el punto A hasta esta línea vertical terminal que está aquí, en un tiempo terminal dado T mayúscula. Usted tiene que ir en ese tiempo terminal y tiene que buscar cuál de las infinitas rutas que hay entre A y esta línea vertical es la más corta. Bueno, ya usted sabe intuitivamente que es una línea recta, que es la distancia más corta. Pero ¿cómo sabemos que eso es así? Podemos demostrarlo. ¿Por qué no pudiera ser esta trayectoria punteada que está aquí o esta otra que está aquí? Bueno, para ello vamos a suponer que cada una de esas trayectorias, esas infinitas trayectorias, porque por aquí pasan infinitas trayectorias, la pudiéramos reducir
a aproximadamente un triángulo donde pudiéramos tener en el eje Y, ¿verdad?, los cambios en la variable Y, la variable de estado, y en el eje X los cambios en el tiempo, ¿ok? Y bueno, pudiéramos aproximarla idealizadamente, esa trayectoria, o cada infinitésimo de trayectoria, cada pedacito de estos, a un triángulo rectángulo, donde cada uno de los catetos sería, por ejemplo, de Y y de T, y la hipotenusa sería de H, ¿ok? Entonces, haciendo esa simplificación, pudiéramos identificar cuál es la variable de estado. Bueno, la variable de estado es una variable que recoge de forma resumida el comportamiento del estado del sistema, ¿ok? Entonces, aquí obviamente la variable de estado es Y. ¿Y qué representa Y aquí? Bueno, simplemente O de Y, que es un diferencial de la variable de estado. La variable de estado aquí lo que me indica es la trayectoria, ¿ok? La variable de estado es la trayectoria que yo escojo para ir desde A hasta esta línea vertical que está aquí en un tiempo terminal dado T mayúscula. La variable de control, bueno, ¿qué es lo que usted controla cuando quiere ir de un punto a una cierta zona recogida por esta línea vertical que está aquí en un tiempo terminal T mayúscula? Bueno, los cambios que usted hace en esa trayectoria. Esa es su variable de control. Lo único que usted puede controlar, sea que usted vaya a pie o en un vehículo, son los cambios que usted hace en la trayectoria Y para ir desde A hasta esta línea vertical que está aquí en un tiempo terminal dado T mayúscula. Digamos, usted al cambiar la trayectoria escoge distintas rutas, ¿ok? Usted tiene esta ruta que está acá y en cada punto usted tiene un cambio de Y de T de trayectoria. Fíjate que esta es una ruta donde usted tiene unos cambios de trayectoria variables, a diferencia de esta línea recta que está acá, donde de Y de T es igual a 0, ¿ok? Muy importante eso, de Y de T aquí es igual a 0, los cambios en la trayectoria son nulos, ¿verdad? Y esta es una trayectoria admisible. Ya nosotros sabemos por adelantado que esta es la solución. Vamos a demostrar que es así. ¿El estado inicial cuál es? Bueno, en este caso es muy sencillo porque no los dan, es A, ¿verdad? Es el punto inicial donde estamos, ¿verdad? El tiempo inicial es 0. El tiempo final o terminal es T mayúscula. Y el funcional objetivo ¿cuál es? Vamos a formularlo a partir de esto, este modelo geométrico que acabamos de sacar de la trayectoria y de los cambios en la trayectoria. Nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si nosotros simplemente aquí aplicamos esto, de h al cuadrado es igual a de y al cuadrado más de t al cuadrado, y eso es lo que tenemos aquí. Si nosotros dividimos entre diferencial de tiempo o sacamos diferencial de tiempo, vamos a obtener esta expresión que está aquí, ¿okay? 1 más y' al cuadrado, raíz cuadrada de eso, o raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado, o raíz cuadrada de 1 más de y de t al cuadrado. Esa va a ser la ecuación que vamos a obtener, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, ¿verdad?, que la variable de control, ¿verdad?, u, esta variable de control que está aquí, u, es igual, exactamente igual a y' o a de y de t, porque hicimos igual la variable de control, o sea, lo que controla el agente económico que toma las decisiones, a los cambios en la trayectoria en el tiempo, a la razón de cambio de la trayectoria en el tiempo de y de t. Bueno, devolvemos esto aquí y decimos que de y de t o y' es igual a u. Entonces tendríamos que las variaciones
en la hipotenusa, la razón de cambio de la hipotenusa de esos triángulos estilizados es igual a 1 más la variable de control al cuadrado, raíz cuadrada de eso, o raíz cuadrada de 1 más la variable de control al cuadrado. De la manera de que si nosotros usamos eso como funcional objetivo, nuestro problema se reduce, ¿verdad?, en la teoría del control óptimo, a maximizar el negativo de ese funcional objetivo. ¿Por qué maximizar el negativo del funcional objetivo? Porque buscamos la ruta mínima. En la teoría del control óptimo, todos los problemas se resuelven como problemas de maximización. Si usted tiene que resolver un problema de minimización, lo resuelve como un problema de maximizar el menos funcional objetivo, ¿ok? Entonces, bueno, este es un problema de minimización, encontrar cuál es la distancia más corta entre A y esta línea vertical en el tiempo t dado t mayúscula, y bueno, lo vamos a resolver con un problema de maximización, y por lo tanto, dado que este es nuestro funcional objetivo, vamos a maximizar la menos función para hallar el mínimo, sujeto a esta restricción que tenemos acá, que no es más que la ecuación de movimiento, que me dice cuál es la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo, igual a y', y que es exactamente igual a la variable de control. El estado en el tiempo inicial es igual a A y el estado terminal es libre. Por lo tanto, como el estado en el tiempo terminal es libre, es importante que usted recuerde que en los problemas en los cuales el estado terminal a determinar por el problema, usualmente suponemos que la condición de transversalidad que aplica, ya vamos a generalizar eso, es que el valor de la variable de coestado en el tiempo terminal es igual a 0. De manera que si formulamos el hamiltoniano como combinación lineal del integrando del funcional objetivo, ¿verdad?, y del lado derecho de la ecuación de movimiento, obtenemos este hamiltoniano que está acá, que obviamente es un hamiltoniano no lineal, un hamiltoniano obviamente no lineal, es una raíz cuadrada, ¿verdad? Podemos tranquilamente obtener el valor de la función de la variable de control porque es cóncavo, aplicando este procedimiento que está acá, derivando el hamiltoniano con respecto a la variable de control, igualando a 0 y despejando, y nos va a dar este valor de la variable de control en el óptimo, ¿no? Por supuesto que no tenemos nada todavía, porque ese valor de la variable de control óptimo todavía me sigue dependiendo de la variable de coestado, y bueno, utilizamos para verificar, en todo caso, si queremos, la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control, y verificamos que verdaderamente eso es un máximo, porque eso nos da negativo. La segunda derivada negativa nos indica que vamos bien. De manera de que si nosotros utilizamos la ecuación de coestado del sistema hamiltoniano, es decir, la razón de cambio de la variable de coestado de lambda de t igual a lambda prima igual a lambda punto igual a el negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, ¿verdad? Si utilizamos ese valor, ¿verdad?, podemos hallar lambda. Y si nosotros verificamos el hamiltoniano no depende de la variable de estado, por lo tanto la menos derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado es 0. Entonces igualamos a 0 acá, ¿verdad?, y obtenemos que de lambda de t o lambda prima o lambda punto es igual a 0, lo cual quiere decir que la razón de cambio de lambda con respecto al tiempo es igual a 0, lo cual quiere decir que el lambda es constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que la condición de transversalidad me dice que lambda en el tiempo terminal es igual a 0, que es la que corresponde. Entonces, si lambda en el tiempo terminal es igual a 0 y lambda es constante, porque de lambda de t o lambda prima o lambda punto es igual a 0, es decir, la razón de cambio o la derivada de lambda con respecto al tiempo es igual a 0, entonces lambda es igual a 0 para todo tiempo, entre el tiempo inicial 0 y el tiempo terminal t mayúscula.
De manera de que si nosotros sustituimos ese lambda en la ecuación de U de control óptimo que me acaba de dar, obtenemos que el valor óptimo del control es igual a 0. Pero ¿qué es lo que significa eso? Eso lo que significa es que la variable de control, recuerde, es exactamente igual a la razón de cambio de la trayectoria, es decir, de Y con respecto al tiempo, es decir, Y', es decir, la pendiente de la función que describe la trayectoria que hay que seguir desde A hasta hasta donde quiero llegar, es decir, hacia a esta línea vertical que está aquí, a la cual debo llegar en este tiempo terminal T mayúscula. De tal manera de que lo que esto me dice es que la razón de cambio, la pendiente de la trayectoria que yo debo seguir para resolver el problema es 0. Y la única pendiente, la única curva que tiene pendiente 0 es una línea recta. ¿Okay? De manera de que hemos resuelto el problema. Veamos este ejemplo número 2. En este ejemplo número 2, que es más matemático, tenemos que maximizar ese funcional objetivo que está aquí. Fíjese que ahora este es un poquitico más complejo. Ahora el funcional objetivo no tiene explícitamente el tiempo, pero sí tiene a la variable de estado y a la variable de control. El tiempo inicial es 0, el tiempo terminal es 1. Y me dice, sigue suponiendo el supuesto simplificador anterior, que la razón de cambio de la variable de estado es igual a la variable de control. ¿Okay? Es un caso en ese sentido, la ecuación de movimiento acá es igual a la del caso anterior. Me da el estado terminal, Y en el tiempo terminal es 5 y Y en el tiempo terminal es libre. Por lo tanto, si Y en el tiempo terminal es libre, la condición de transversalidad que aplica es que el lambda en el tiempo terminal es igual a 0. Formulamos el hamiltoniano. Este es un hamiltoniano obviamente no lineal y cóncavo. Podemos aplicar la condición para hallar el control óptimo. Derivamos el hamiltoniano con respecto a la variable de control, e igualamos a 0. Y al despejar obtenemos que el valor del control óptimo es igual a lambda medios. Es decir, no hemos resuelto nada porque todavía me queda el control óptimo en términos de lambda. Pero como U es igual a Y', esto también significa que Y', es decir, la razón de cambio de la variable de estado, es igual a lambda medio. Y bueno, como nosotros tenemos la ecuación de coestado que me dice que de lambda de t igual a lambda prima igual a lambda punto es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, procedemos a hacerlo, y cuando usted hace eso, deriva el hamiltoniano con respecto a y le saca el negativo. Usted tiene aquí que la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a y es 1, pero el negativo de eso es menos 1. Entonces, lo que tiene es que lambda prima igual a de lambda de t es igual a menos 1. ¿Okay? Tiene esa ecuacioncita diferencial ahí. Recuerden que esto es una ecuación diferencial. ¿Okay? Que se puede resolver separando variables. Vamos a hacerlo ahorita. De lambda de t igual a 1 o lambda prima igual a, de lambda de t igual a menos 1 o lambda prima o lambda punto igual a menos 1, significa que si yo separo variables, diferencial de lambda es igual a menos diferencial del tiempo, y si usted se integra eso, ¿verdad?, obtiene que lambda, la solución para lambda, y por eso estudiamos ecuaciones diferenciales para poder resolver estos casos, ¿verdad? Lambda como función del tiempo, es decir, la evolución temporal de la variable de coestado, es igual a una constante C sub 1 menos t. ¿Ok? Entonces eso sería el valor de lambda. Y cuando nosotros con ese valor obtenido aquí aplicamos la condición inicial, donde sabemos que lambda en el tiempo terminal, lambda 1 es igual a 0 por la condición de transversalidad, ¿verdad? Podemos despejar la constante, ¿verdad?
y nos dice que esa constante C sub 1 es igual a 1. Por lo tanto, finalmente el valor de lambda óptimo, ¿verdad? La trayectoria óptima, la senda temporal óptima para lambda es igual a 1 menos t. Y ya podemos entonces sustituir y hallar el valor del control óptimo, ¿verdad? Porque sabemos que lambda óptimo es igual a lambda medio. Entonces, bueno, simplemente el control óptimo será un medio de 1 menos t. ¿Ok? Y si nosotros queremos obtener el estado óptimo, bueno, como y', es decir, de y de t es igual a lambda medio, si usted resuelve esta ecuación diferencial, obtiene esta senda temporal que está aquí. ¿Okay? Que la puede resolver por separación de variables también. Entonces ese sería el ejemplo 2. Finalmente vamos a terminar con un problema clásico que ya hemos visto cómo se resuelve bajo otras metodologías, que es el problema de la torta. Aquí vamos a suponer que el cumpleañero se llama Pedro, que él recibe su torta favorita en su cumpleaños y quiere comérsela solo él, antes de que lleguen sus hermanos y en 40 minutos. Entonces aquí tenemos a nuestro amigo Pedro, ¿verdad? Un poquito glotón él, pero bueno, es su apetito, él quiere comérselo solo, está bien. Y vamos a suponer que el funcional objetivo aplicado entre el tiempo inicial 0 y el tiempo final 40, pues son 40 minutos, es esa integral definida que está allí, cuyo integrando es una función de utilidad, que es la función de utilidad de Pedro, que es esta que está acá, que es una función de utilidad cuadrática, que depende de su consumo de torta, ¿ok? Que es 0,5 por el consumo al cuadrado. Sujeto a la restricción de que el tamaño de la torta, W', es decir, diferencial de W en función del tiempo, la razón como cambia la torta en función del tiempo es igual al negativo del consumo, porque la torta va disminuyendo de tamaño a medida que nuestro amigo Pedro se la come solito. Entonces, esa es la restricción. Tenemos el tamaño de la torta en el tiempo inicial, vamos a suponer que son 20, ¿ok? Este es un número arbitrario allí, usted le puede poner el tamaño que usted quiera, ¿verdad? Vamos a suponer, que es lo que nos dice el problema, que el tamaño de la torta en el tiempo terminal, es decir, en el minuto 40, es igual a 0. O sea, la torta se consume completamente, el recurso escaso, en este caso la torta, se consume o se asigna completamente. Entonces el hamiltoniano sería esto. Recuérdense que el hamiltoniano se formula con el lado derecho del funcional objetivo, en este caso aquí lo tenemos, ¿verdad? Más lambda veces el lado derecho de la ecuación de movimiento. Entonces tenemos esto que está acá. Cuando resolvemos, porque podemos hacerlo, esto es un hamiltoniano no lineal cóncavo en el cual podemos aplicar esta condición, la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control, igualamos a 0, nos dice que el consumo es igual a lambda. Como se ha hecho costumbre, ya usted ve, el valor de control óptimo no lo podemos generalmente resolver directamente porque siempre queda en función de la variable de Cuestado, y bueno, podemos hallar el valor de la variable de Cuestado siempre con la ecuación de Cuestado del sistema hamiltoniano, ¿verdad? Que aquí está, igualada a 0, porque cuando usted deriva el hamiltoniano con respecto a W, que es el tamaño de la torta, usted ve que en el hamiltoniano no hay W y por lo tanto esa derivada es igual a 0, y por tanto lambda prima o de lambda de t, la razón de cambio de lambda de la variable de Cuestado con respecto al tiempo es igual a 0, es decir, la variable de Cuestado no cambia con respecto al tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto lambda es igual a una constante que vamos a llamar K sub 1. ¿Okay? Si nosotros nos guiamos por la otra ecuación, que es la ecuación de estado, obtenemos que del tamaño de la torta, la razón de cambio del tamaño de la torta, es decir, W', es decir,
diferencial de W con respecto al tiempo, o lambda punto, como usted lo quiera llamar, es igual a la parcial del hamiltoniano con respecto a lambda. Pero ya usted sabe que eso es exactamente igual a la ecuación de movimiento. Entonces, cuando usted, si lo quiere hacer, deriva el hamiltoniano con respecto a lambda, que lo puede hacer porque aquí directamente lo tiene, la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a lambda, ¿verdad?, es menos c. Por aquí está lambda, ¿verdad? Pero ya usted también sabía que eso es igual a esto que está acá, que es el valor de la ecuación de movimiento. Entonces no tiene ningún problema, ya lo tiene allí, ¿verdad? Y por lo tanto, el tamaño de la torta, ¿verdad?, el valor de la variable de estado en el óptimo debe ser igual a menos c por t más una constante que vamos a llamar k sub 2. ¿De dónde obtiene usted esto? Bueno, muy sencillo. Aquí usted tiene una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial le dice que diferencial de W con respecto al tiempo, o W' o W punto, es igual a menos c. ¿Okay? Si usted separa variables, integra y resuelve, obtiene esto que está acá, que tiene su respectiva constante de integración, que es k sub 2. Por lo tanto, el tamaño de la torta es eso que está allí, que acabamos de obtener resolviendo esa ecuación diferencial por separación de variables. Pero nosotros sabemos que el tamaño inicial de la torta es 20. ¿Ok? De manera de que si nosotros sustituimos, porque ya sabemos que es 20, obtenemos que el valor de la constante k sub 2 es 20. Y también sabemos que el tamaño de la torta en el periodo 40, es decir, en el minuto 40, debe ser igual a 0. Por lo tanto, ¿verdad?, aplicando lo mismo, ¿verdad?, y sustituyendo por, es decir, utilizando esta ecuación que está acá, que tenemos, y sustituyendo, ¿verdad?, vamos a obtener esta relación que está acá, y por lo tanto el consumo óptimo es igual a 0,5. Es decir, lo óptimo que puede hacer nuestro amigo acá es consumir constantemente en cada infinitésimo de tiempo la mitad de la torta, la mitad del tamaño que tenía en el infinitésimo de tiempo anterior. ¿Ok? Y bueno, por las relaciones que hemos encontrado acá, ¿verdad?, sabemos entonces que el lambda óptimo también es constante. Ya sabíamos que el lambda era constante y era igual a 0,5 también. ¿Ok? De manera tal que la forma como cambia óptimamente la senda óptima de la variable de estado, es decir, en este caso la variable de estado es el tamaño de la torta, viene dada una vez que sustituimos, ¿verdad?, en esta ecuación que está acá, sustituimos por los valores que hemos encontrado para c asterisco, ¿verdad?, y para k sub 2, obtenemos esta senda óptima de la variable de estado. Vamos a dejar aquí un pequeño algoritmo, receta de cocina para poder resolver problemas de optimización dinámica. Lo tuvimos del libro excelente de crecimiento económico de Barros Salí Martín, que tiene un excelente apéndice. Y bueno, en lugar de pasar por toda la derivación cada vez que nos encontremos con un problema dinámico, con un problema de optimización dinámica, podemos aplicar la siguiente receta de cocina. Primero, construya la función hamiltoniana agregando a la función f mayúscula, es decir, el integrando del funcional objetivo, un multiplicador de Lagrange que multiplica al lado derecho de la ecuación de transición o ecuación de movimiento. Se toma la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control, se iguala a 0 y se despeja la ecuación para el control óptimo. Se toma la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado y se hace igual al negativo de la derivada del multiplicador con respecto al tiempo, es decir, la ecuación de coestado. Y se establece la condición de transversalidad apropiada para el problema. Si usted sigue eso, le va a quedar un sistema de ecuaciones compatible determinado que es posible de resolver. En el primer caso, bueno, ya sabe cómo es la función hamiltoniana, es una combinación lineal del integrando del funcional objetivo f mayúscula y del lado derecho de la ecuación de movimiento f minúscula, mediada por el valor de la función lambda, que es una función del tiempo que llamamos variable de coestado.
Derivamos el GC hamiltoniano con respecto a la variable de control u, igualamos a 0 y despejamos, y siempre nos va a quedar o en valor en función del lambda o en función de y, pero también tenemos que obtener indefectiblemente el y óptimo. Entonces, a partir de esta condición, ¿verdad?, que es la ecuación de coestado, podemos obtener lambda y sustituyendo obtener el control óptimo, y con el control óptimo podemos obtener la senda óptima de la variable de estado, que también tenemos que obtenerla también, ¿ok? Entonces, en un problema de control óptimo resuelto por mediante el principio del máximo, tenemos que entender U óptimo, es decir, la senda óptima de control. Tenemos que tener Y óptimo, es decir, la senda óptima de la variable de estado, y tenemos que tener lambda óptimo, es decir, la senda óptima de la variable de coestado. Es importante que para resolver podamos identificar la condición de transversalidad apropiada para cada problema. Y en esta sencilla presentación que estamos haciendo aquí, solamente vamos a ver 3 posibles casos. El caso más sencillo, donde no necesitaremos condición de transversalidad, que es el caso A, donde el estado terminal está dado. Un segundo caso, donde el estado terminal me lo dan en desigualdad, es decir, me lo van a dar en una condición de desigualdad, donde el estado terminal puede ser mayor o igual que cierto valor mínimo. Ya veremos más adelante un ejemplo de cómo resolver un problema de eso. Y quizás el problema más común que hemos visto acá y que nos enfrentaremos, que es aquel tercer tipo de problema, donde el estado terminal o el estado en el tiempo terminal T mayúscula es libre y es una variable a escoger en el problema, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, en el primer caso, por ejemplo, no existe condición de transversalidad, y en el segundo y en el tercero tenemos condiciones diferentes. En el primero no tenemos condición de transversalidad. En el segundo vamos a suponer que el producto de la variable de estado en el tiempo terminal o el estado terminal por el valor de la variable de coestado en el tiempo terminal o el coestado terminal es igual a 0. Es decir, en pocas palabras y más sencillo, vamos a suponer que el estado terminal multiplicado por el coestado terminal es igual a 0. Entonces, para resolver este tipo de problemas, normalmente vamos a adoptar la estrategia primero de suponer, hacer el supuesto, el guess, que el estado terminal es igual a 0, y si eso no funciona, entonces nos vamos a el otro opuesto, porque esto es un producto. Entonces, en este producto, o el estado terminal es igual a 0, o el coestado terminal es igual a 0, o ambos son iguales a 0. Normalmente es uno de ellos el que es igual a 0, y vamos iterativamente aplicando cada una de esas condiciones y viendo si resulta. Para el tercer caso, que ya lo hemos visto cómo funciona, es bastante sencillo, porque lo que hacemos suponer es que el coestado terminal es igual a 0 y resolver. Ok, entonces bueno, con ese sencillo algoritmo usted puede resolver cualquier problema de optimización dinámica que pueda confrontar. Esperamos que le haya sido útil este tutorial.